Buenas tardes amigos, les saluda su psicóloga Sonia Salazar y este día vamos a hablar sobre algo muy importante. En primer lugar, deseando que se encuentren muy bien dentro de sus casas y que estén disfrutando de estar en casa con su familia, compartiendo lo poco o lo mucho que nuestro Creador nos haya proporcionado. Este día vamos a hablar sobre algo muy importante que es el autoliderazgo. El autoliderazgo. Se dice que muchas personas quieren ser líderes, quieren influir en otras personas, quieren motivar a otras personas, pero no han aprendido a ser los propios líderes de su vida. Para que tú puedas ser líder en una empresa, en tu familia, donde quiera que te encuentres, lo principal es que tú tienes que empezar a ser líder de tu propia vida. Eso es autoliderazgo. Autoliderazgo es que tú tienes la capacidad de motivarte a ti mismo para lograr los objetivos que tú te has puesto en la vida. Es como decirte, tú tienes un cuaderno donde tú anotas los objetivos de tu vida, cuáles son tus metas personales, cuáles son tus metas materiales, cuáles son tus metas espirituales, porque es muy importante que en el autoliderazgo que aprendamos a motivarnos a nosotros mismos, a elegir cuáles son esos pensamientos que vamos a dejar entrar en nuestro cerebro. Eso es muy importante. Pero el autoliderazgo, como les digo, es motivarnos a nosotros mismos, tener esa capacidad de motivarnos, que no estemos esperando que otra persona nos diga cosas bonitas o que nos haga ver nuestros dones, nuestras habilidades para que nosotros podamos desarrollarnos en la vida. No, nosotros tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Por eso siempre les he dicho como psicóloga que lo más importante que tú y yo debemos saber es quiénes somos, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, cuáles son esas habilidades que nosotros tenemos. Nosotros debemos saber quiénes somos. Y muchas veces queremos conocer a otras personas, seguimos a otras personas, pero no nos seguimos a nosotros mismos ni sabemos quiénes somos. Entonces, para poder seguir a otros, tú tienes que saber quién eres tú, estar seguro de ti mismo. Entonces, ese autoliderazgo debe de tener un equilibrio con tu mente, con tu cuerpo y con tu espiritualidad. Los tres en un equilibrio. Muchas veces solo nos preocupamos por lo físico, pero no nos interesa lo mental, los pensamientos, los sentimientos, cómo yo me siento, cómo yo me veo, cómo siento que me ven otras personas. Entonces, y también lo que es la espiritualidad. Nosotros debemos respetar, es muy importante, si tú crees en Dios, debes respetar en quien no crea. Sí, cada quien tiene su propia espiritualidad. Así es que esa es una parte muy importante en el equilibrio del autoliderazgo. Debemos aprender a respetar las opiniones de los demás para que podamos nosotros también aceptarnos a nosotros mismos. Entonces les decía que el autoliderazgo es la capacidad de motivarnos. Todo lo que llegue a nuestra mente es responsabilidad de nosotros, porque todo lo que entra aquí, todos nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. La vez pasada yo les decía que los pensamientos son como núcleos vivos, que cada vez van creciendo y creciendo y creciendo y se vuelven energía. Entonces, esa energía nos lleva a la acción, porque hemos estado alimentando ese pensamiento. Entonces, si nosotros queremos ser líderes de nuestra propia vida, una de las cosas más importantes que nosotros debemos tener es saber quiénes somos.
Y yo les enseñaba 10 pasos la vez pasada de cómo podíamos ayudarnos a saber quiénes éramos, como es importante meditar en quiénes somos, para conocernos, para aceptarnos, es importante. Decimos muchas veces, yo necesito tener novio, tener una pareja, necesito casarme para poder ser feliz. Pero la felicidad comienza dentro de nosotros. Y el primer paso y el más importante es saber quién eres, aceptarte y amarte tal como eres. Entonces, pero si nosotros no nos estudiamos a nosotros mismos, se dice por ahí, ¿verdad?, que es de sabios estudiar a los demás, ¿sí? Pero, que si nosotros queremos tener una mente esclarecida, debemos estudiarnos a nosotros mismos. Todo en la vida comienza con nosotros mismos. Muchas veces el ser humano quiere conocer a otras personas, pero nosotros no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, pero queremos conocer a los demás. Queremos saber cuáles son las metas de otra persona, queremos saber cuáles son los objetivos de otra persona, pero no nos ponemos a pensar en nosotros cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos. No nos ponemos a pensar en que debemos conocernos. Y muchas veces pasa eso, que queremos conocer a los demás, queremos saber quiénes son las demás personas, pero no sabemos quiénes somos nosotros. Entonces, lo ideal para poder ser de nosotros mismos, de nuestra vida, tener el control de nuestra vida, tenemos que automotivarnos nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a motivar nosotros mismos? Conociéndonos, meditando en quiénes somos, amarnos tal como somos, saber cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestros dones. Eso es muy importante, porque la armonía interna de la mente, el cuerpo y el alma es lo mejor que nos puede pasar, la armonía interna. Pero si vivimos en una dependencia, en una codependencia, es bien difícil que nosotros podamos ser líderes de nuestra propia vida y que queramos ser líderes de otras personas, influir en otras personas para que hagan cosas. Entonces, en la primera persona que tú debes influir es en ti mismo, en ti misma. Antes de querer ser líder de otras personas, tienes que aprender a ser el líder de tu propia vida, tener control de tu propia vida, de tus decisiones. Por eso, hablemos de los noviazgos, hablemos de las parejas, hablemos de los matrimonios que fracasan. ¿Por qué fracasan? Por la dependencia, por la codependencia. Algo que yo no soy feliz si no estoy contigo, porque en mi mente yo creo que mi felicidad eres tú. Entonces ahí comienzan a formarse las obsesiones y eso ya no es saludable. Nosotros tenemos que aprender a ser felices con nosotros mismos, pero que nuestra felicidad no dependa de las decisiones de otras personas. Entonces, para poder ser líder de tu propia vida, vamos a hablar de lo que es la dependencia. ¿Cómo saber que tú tienes dependencia emocional? La dependencia emocional es aquella cuando tú crees que para ser feliz o para sentirse bien, eso va a depender de otra persona. Porque muchas veces decimos, pero es que cuando los hijos pelean, pero es que miren lo que ella me dijo. Pero miren lo que él me dijo. Y entonces, muchas veces, por las palabras de una persona, por lo que otra persona dijo de mí, entonces yo dependo entonces de lo que otras personas piensen de mí, no de lo que yo pueda pensar de mí. Entonces, y está la codependencia. La codependencia se dice que la felicidad depende de otra persona. O sea que la codependencia es cuando tú dejas de ser tú mismo. Cuando tú en una relación de noviazgo, de matrimonio, tú dejas de ser tú mismo, ya te perdiste.
Pero para llegar a un noviazgo, a un matrimonio, es necesario, o para llegar a ser líder de una empresa, para cumplir metas en tu vida, que quieres ser líder, ¿verdad? Tienes que aprender a ser líder primeramente de ti mismo. Porque es mentira, no vas a poder ser líder de otras personas si tú no eres líder de ti mismo, porque las personas observan tus actitudes, tu comportamiento, y muchas veces se dice, quiere que nosotros hagamos eso y ni siquiera él o ella puede hacerlo. Entonces lo importante es el ejemplo. Si tú no has aprendido a ser líder de ti mismo, mucho menos vas a poder enseñar a otros a hacerlo. Entonces aprendamos a ser líderes de nuestra propia vida, a tomar decisiones por nosotros mismos. No tenemos que andar buscando al vecino, a la vecina. Si tú ya sabes quién eres, entonces agarra un cuaderno, escribe tus habilidades, tus talentos. Si ya sabes quién eres, cuáles son tus metas en la vida, ¿sí? Tus metas no van a ser las de otra persona, van a ser las tuyas. Tú vas a ser tú mismo. Eso es ser líder de ti mismo, ser tú mismo, no ser la copia de nadie, ser original. Pero muchas veces nosotros nos volvemos seguidores, llámense artistas, llámense políticos, y dejamos de ser nosotros mismos. Igual que en los noviazgos, ¿verdad? Para que el muchacho no me deje, yo voy a hacer todo lo que él me diga. Entonces ahí hay una dependencia. Yo necesito de esa persona. Y cuando tú dejas de ser tú mismo, ahí te pierdes y vas en un ciclo, En tu hogar dependías de las opiniones de tus primas, de tus hermanos. Nunca fuiste tú. Siempre estuviste haciendo cosas que ante la sociedad y ante tu familia fueran aprobadas. Sí. Entonces, pero nunca fuiste tú mismo. Y llegas al matrimonio igual. No eres tú mismo. Y ese es el problema en las parejas, que muchas veces, ya sea el hombre o la mujer, quiere cambiar al otro. El hombre quiere dominar o la mujer quiere dominar, porque aquí se dan las dos cosas. Tanto el hombre como la mujer, porque hay hombres que son dependientes psicológicamente y emocionalmente de una mujer. ¿Por qué? Porque sin ella no puedo vivir. Es que como ella no hay otra. Es que ella es la que toma las decisiones. Y viceversa. Entonces tú dejas de ser tú mismo y llega un momento donde surge cierta violencia. Por eso, porque tú dejas de ser tú mismo, porque tú haces lo que la otra persona dice para agradarle. ¿Sí? Entonces, hay una cierta dependencia física, mental, pero esa dependencia es válida para los de la tercera edad que andan en silla de ruedas, que dependen de que otras personas lo cuiden, ¿verdad? Alguien que tuvo un accidente y quedó en una silla de ruedas y está joven, ¿verdad? No tiene ciertos movimientos, hay una dependencia, pero es razonable. Pero una persona que esté mentalmente, físicamente fuerte y que necesite, es para sentirse bien que esta persona esté con ella o con él, entonces ahí hay un problema. Ya hay una baja autoestima, ya hay una inseguridad, ya no eres líder de tu propia vida, ya no tienes control de ti, porque tú crees que un ser humano te pertenece y que lo necesitas y que sin ese ser humano tú no puedes. Entonces ahí ya nos vemos en un problema, en esa dependencia emocional, en esa codependencia emocional, que si esta persona no está conmigo, yo entro en depresión. Entonces no es así. Por eso es importante, y yo les he dicho siempre, debemos saber quiénes somos, conocernos, conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas y trabajar en ellas. Sí, debemos amarnos, aceptarnos tal como somos. Siempre les he dicho que lo que verdaderamente somos espiritualmente es el inconsciente. Y les hablaba la vez pasada de los sueños, de la interpretación de los sueños según Sigmund Freud, el padre de la psicología. Él decía que en el subconsciente, o sea, el inconsciente, cuando la conciencia está dormida, el inconsciente está despierto. Yo les decía, es importante que escriban sus sueños porque es el inconsciente hablándonos. Es importante, el inconsciente nos está hablando.
Escribamos nuestros sueños, conozcámoslos, mandémonos un mensaje. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Meditemos en quiénes somos. Sintamos nuestra respiración, sintamos nuestro corazón antes de querer sentir a otra persona. Sintámonos nosotros mismos. Amémonos nosotros mismos, conozcamos, sepamos quiénes somos, seamos líderes de nuestra propia vida, tengamos nuestros propios sueños, ¿sí? Tengamos esa paz interior, esa armonía que tanto necesitamos y que no la tenemos porque creemos que depende de las palabras de otra persona, no de lo que yo sienta por mí. Hay unas preguntas que yo te las quiero hacer y tú te las contestas. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo tú te ves? ¿Sí? Decía Albert Einstein que era más importante vivir de la imaginación que de los recuerdos. ¿Por qué? ¿Por qué de la imaginación? Porque la imaginación te permite tener visión. Cuando tú tienes objetivos claros en la vida, cuando tienes una mente esclarecida porque te has estudiado a ti mismo, tú tienes una misión y una visión de dónde te vas a ver. ¿Dónde? Usa tu imaginación. ¿A dónde te ves? ¿Qué te ves haciendo? Por eso, pero si nosotros vivimos de los recuerdos, ay, qué lindo fue tal cosa que viví, qué lindo fue este viaje, qué lindo, está bien. Todo fue lindo, pero empecemos a usar nuestra imaginación a dónde queremos vernos y trazarnos objetivos de dónde queremos estar, qué queremos hacer con nuestra vida, pero hacerlo porque realmente nos gusta, no porque tengamos que demostrarle a alguien que yo puedo y tú no pudiste. No, entonces ya nos perdimos en el camino, no es así. No es así. La visión, la imaginación es muy importante para que nosotros podamos tener objetivos claros en la vida. Y recuerda, tienes que hacer las cosas porque a ti te gustan, porque tú deseas hacerlas, porque eso te trae paz, porque eso te trae felicidad, ser tú mismo. Pero si tú quieres ser lo que los demás sean, por el miedo al rechazo, no vas a ser feliz y no vas a tener paz en tu corazón. Siempre vas a vivir en una dependencia emocional, en una codependencia. No vas a poder ser el líder de tu propia vida. No vas a poder tener control de tus pensamientos, de tus decisiones y de tus sentimientos, ni de tus emociones. No vas a poder cuidar tu cuerpo como realmente debes cuidarlo, ni mucho menos tu espiritualidad. Porque el equilibrio depende, la salud mental, la salud física y espiritual depende de cuánto nosotros nos amamos a nosotros mismos. Porque así llegamos a amar a otros y les enseñamos a amarse, a respetarse y les respetamos. Respetamos sus ideales, respetamos sus sueños, aunque nosotros no los compartamos porque ya tenemos los propios, pero respetamos a la otra persona. Y así deberían de ser los noviazgos, los amigos, los matrimonios. Y muchas veces se cree que solo en los matrimonios o en noviazgos hay obsesión. No, amigos. También en las amistades de mujeres, en las amistades de hombres, hay dependencia. Porque, no, yo no quiero ir a comprar, anda conmigo. Yo tengo miedo a ir sola. No, tal cosa, mira, anda conmigo. Hay una dependencia. Mira, fíjate que quiero tomar esta decisión, pero no sé qué hacer. ¿Qué me dices tú? Hay una dependencia. Y muchas veces queremos que esa amiga o ese amigo sea solo para nosotros y que no esté para nadie más. Y si está para alguien más, nos sentimos mal. Ese sentimiento ya no está bien. Te estás perdiendo, porque tu felicidad no debe depender de que si esa persona te ama o te quiere. Lo importante es que tú te ames. Los seres humanos somos conocidos, socializamos, vivimos experiencias juntos
pero eso no significa que tú me perteneces, que eres mío y que no puedo compartirte con nadie más. Tú eres mi amigo y no puedes ser amigo de nadie más. Aún entre la familia, entre los hijos, en las constelaciones familiares se da eso. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado desde pequeños a ser líderes de nuestra propia vida, a tomar nuestras propias decisiones, a conocernos. Por eso en las constelaciones familiares ha habido eso. Entre los hijos se pelean por el amor de los padres. Llegan a adultos con hijos y todavía peleándose que mis papás te quisieron más a ti, que a ti te dieron esto, a mí no me dieron lo otro. ¿Pero por qué? Por eso. Porque no nos enseñaron a ser líderes de nuestra propia vida. Que teníamos que depender del amor, del cariño o de lo que alguien más nos diera. No de lo que nosotros podemos ser capaces de hacer con nuestra propia vida, con nuestras decisiones, con nuestros dones y con nuestros talentos. Es muy importante la educación desde pequeños para aquellos que aún no tienen hijos. Y para los que ya son adultos es tiempo que despertemos. Es tiempo que sepamos quiénes somos, que maduremos y empecemos a tomar decisiones, que empecemos a ser visionarios, a dónde nos queremos ver y qué podemos hacer para lograr esos objetivos. Pero no ser lo que mi mamá o mi papá, porque muchas veces muchas personas estudian lo que mi mamá o mi papi me dijo, pero no estudié lo que a mí me gustó. Entonces me siento frustrado. No soy un profesional de vocación. Entonces, ¿se dan cuenta lo importante que es ser líder de tu propia vida? Entonces, la pregunta es, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? La segunda, ¿cómo te ven los otros? ¿O cómo te gustaría que te vieran? ¿Cómo te ven los otros? ¿Ah? Es importante y relevante cómo te ven los otros. Fíjense que muchas veces al ser humano le importa más cómo me ve la sociedad, cómo me ve la familia, quien la familia sabe que soy, lo que yo he logrado, que sentirme satisfecha conmigo mismo o conmigo misma. Si tú en la vida quieres tener éxito, que es tener un equilibrio, ser líder de tu propia vida, mentalmente, físicamente, espiritualmente, debes aprender a amarte. Porque ser líder de tu propia vida y tener éxito en la vida, una armonía interna contigo, es tener esa balanza, ese equilibrio de esas tres cosas, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu conectados. Un equilibrio. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos ese equilibrio, vamos a ser líderes de nuestra propia vida. No va a venir alguien y va a influir negativamente en nosotros para que no hagamos algo que no nos guste. Tenemos que aprender a decir no, tenemos que tener valor de decir no, a mí no me gusta eso. Gracias, muy amable, pero respetas. Te voy a poner un ejemplo. Casi siempre cuando yo voy a visitar a un paciente a su casa, me ofrece gaseosa o me ofrece un café. Entonces yo siempre ando mi botellita de agua o ando mi tecito de guaraná, que es lo que a mí me gusta. Entonces yo le digo amablemente, fíjese que le agradezco muchísimo, ¿verdad?, el café que me está ofreciendo, pero yo no tomo café. Ya si la persona me pregunta por qué, yo le explico, pero hay que tener valor de decir que algo no te gusta. Porque si tú haces algo, por muy mínimo que sea, que no te gusta, no vas a estar en paz contigo mismo. Y luego vas a estar ahí culpándote y sintiéndote mal. Ay, no me debí tomar eso. Ay, no debía hacer tal cosa. Solo por agradar al fulano, la fulana, y ahora no. Tienes que aprender a decir no cuando no quieres hacer algo. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta, amigo, amiga, lo importante que es ser líder de tu propia vida? Que no puedas ser manipulable, que tengas tus propios objetivos. Ahora, ¿reflejas la verdad de quién eres?
¿Te conoces a ti mismo? ¿Reflejas esa verdad de quién eres? ¿El mundo sabe quién eres porque eres tú mismo? ¿O eres nada más un producto de la sociedad? Porque muchas veces eso somos. Somos un producto que la sociedad ha parido. Porque la sociedad, el sistema nos dice qué debemos hacer. Haz esto y obtendrás esto. No te dice, si te gusta, hazlo. No, hazlo. Sí, hay un marketing psicológico en todo eso. Entonces, si tú no eres líder de tu propia vida, vas a ir a donde todo el mundo va. No vas a tener la capacidad de reflexionar por ti mismo. Y no tiene nada que ver que seas genio, tu coeficiente intelectual, que estamos hablando de un coeficiente intelectual de 85. Hubieron en el pasado como Einstein, que tuvo 160 su coeficiente intelectual, y aún Marilyn Monroe, una mujer muy hermosa, le ganaba por 5 centímetros más, de 165 de coeficiente intelectual. Pero yo les voy a decir algo, nosotros podemos tener un coeficiente intelectual promedio muy alto, pero muy alto. Pero eso no significa que seamos líderes de nuestra propia vida, porque muchas veces el coeficiente intelectual, esas pruebas psicológicas que yo te digo que paso, son casi siempre matemáticas. Llevan algo de números, matemáticas, que este cuadrito aquí, que esto allá, pero utilizas mucho la lógica y la matemática. Pero en la vida se te presentan dificultades, se te presentan problemas, ¿verdad? Que no sabes cómo actuar ante ellos. Y tienes un coeficiente intelectual muy elevado para las matemáticas, para hacer presupuestos, pero ante los problemas emocionales de la vida, ¿qué pasó? ¿No tuviste la capacidad de enfrentarlos? ¿No tuviste la capacidad de tomar decisiones por ti mismo? ¿No tuviste la habilidad de pensar, de saber manejar la situación, de tener el comportamiento que deberías de haber tenido? ¿Por qué? Entonces, ¿a dónde queda el coeficiente intelectual medido por números? Esa es una parte, son habilidades, talentos que las personas tienen. Hay personas que yo sé que para las matemáticas son así, tienen una destreza, una habilidad y bien rápido. Yo soy más lenta, pero no quiere decir que no tenga esa capacidad, soy más lenta. Pero cuando hablamos de situaciones de la vida, de problemas de la vida que se nos presentan y que no estaban programados, que llegaron, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo que los demás hacen, vamos a pensar lo que los demás piensan, no tenemos nuestra propia capacidad de pensar y de razonar de lo que está pasando, de las cosas a nuestro alrededor, o vamos a pensar lo que otros piensan. ¿Pero por qué se da eso? Porque tú no sabes quién eres, así de simple. Tú no sabes quién eres. No eres líder de tu propia vida. Las palabras de otra persona te hacen perder el control, controlan tu vida. El sistema, la sociedad te dice quién eres. No eres tú quien dices yo soy. Es el sistema, la sociedad, la familia quien te dice tú eres. Entonces, amigos y amigas, es importante ser el líder de tu propia vida. Y esas preguntas que yo te decía, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ven los otros? ¿Reflejas la verdad de quién realmente eres? ¿Te conoces a ti mismo? Y hay algo bien importante. Dominar la mente es una virtud. ¿Y qué es dominar la mente? Tener el control de tu vida, ser líder de tu propia vida. Tú decides qué te hace daño y qué no. ¿Sí? Entonces, tú controlas tus pensamientos y tus sentimientos. Tú decides qué entra aquí y qué no. Tú decides qué libro leer y qué no. Tú decides qué programa ver y qué no. Tú debes de tener la capacidad de ver todo lo que pasa a tu alrededor y tener la capacidad de análisis, tú, y tomar tus propias decisiones, no haciéndote daño a ti ni a los demás. Debes hacer lo que a ti te gusta, lo que a ti te hace sentir bien sin lastimarte a ti mismo, sin dejar de ser tú mismo solo por agradar a los demás.
Es muy importante. Esa es la verdadera felicidad. Ese es el verdadero éxito en la vida. Y lo demás viene por añadidura. Porque tú ya sabes quién eres. Tú tienes visión de la vida. No hay nada negativo que pueda controlar tu inconsciente y manipularte para hacer algo que te lastime a ti y que le hagas daño a los demás. Es muy importante, amigo, amiga, que en este tiempo que estamos reflexionemos sobre eso, que descubramos realmente quiénes somos, si somos líderes de nuestra propia vida o es alguien más que nos está manipulando como títeres. Es importante ser tú mismo, ser el líder de tu propia vida. Muchas veces tenemos el temor a que otras personas se rían de nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Tú te caíste de las gradas. ¡Ay! Pues ríete de ti mismo, ríete. ¿Sí? Entonces, aprendamos a reír. A reír. La risa es la mejor medicina que el ser humano puede tener. Porque cuando tú te ríes hay más oxígeno para nuestras células, hay más serotoninas, el estrés que podamos tener disminuye, ¿sí? Entonces, dentro de nosotros hay un sol, dentro de nosotros hay una luna, dentro de nosotros hay un universo inmerso. Descúbrelo. ¿Y cómo lo vas a descubrir? Conociéndote a ti mismo, amándote, desde el cabello hasta la punta de los pies, amándote, conociéndote, sintiendo tu corazón, sintiéndote a ti mismo, meditando en quién eres. Ámate, sé tú mismo. Mira qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, qué es lo que deseas hacer en la vida y ponte a trabajar en ello porque amas eso, porque lo deseas. Aquí lo importante tal vez no es tanto que lo desees, sino que amas hacer lo que haces. Si tú no amas lo que haces, en algo andas mal. Si tú no amas lo que estás haciendo, en algo andas mal. Entonces es tiempo de meditar en saber quién soy, cuál es mi propósito en la vida, conocerte, amarte, valorarte y que nada, absolutamente nada de lo que otra persona te diga negativo sobre ti o otra persona influya en tu vida para hacerte sentir mal o tomar malas decisiones. Está en ti. Escudriñate a ti mismo, estúdiate a ti mismo y vas a tener una mente esclarecida. Si tienes dudas de cómo hacerlo, puedes escribirme por Messenger a mi página y yo te puedo ayudar. Si tú necesitas saber quién eres, no te voy a decir qué es lo que debes hacer. Solamente puedo orientarte, a ayudarte a que descubras quién eres. Y no tengamos esa dependencia de la sociedad, dependencia del sistema, dependencia de que necesito la opinión de otras personas para tomar una decisión. Yo puedo estudiar lo que me rodea, lo que está a mi alrededor, pero al final yo uso mi razonamiento, mi análisis y tomo mis propias decisiones basándome en mis objetivos personales, qué es lo que quiero yo hacer con mi vida. Pero no seamos un objeto de otras personas. No seamos aquellas personas que a todo dicen sí, sí. Y no tenemos la capacidad de decir, no, esto no me gusta. Muchas gracias. Tenemos que aprender a decir no a lo que no nos gusta y a lo que nos lastima. No, porque eso es parte del amor propio. Entonces, amigos y amigas, evitemos la codependencia, venzamos el miedo a ser rechazados y ensayemos a ser nosotros mismos. No perdamos de vista nuestra identidad, quiénes somos, ¿sí? Y no digas sí cuando en realidad quieres decir no. Evita ver a tu pareja como la persona que posee todo lo que tú no sientes capaz de poseer. Muchas veces vemos a un amigo
que Él tiene lo que yo quisiera tener. Sí, Él tiene lo que yo quisiera tener y yo no puedo. Esa inseguridad, esa codependencia. No. Es tiempo de que empecemos a ser autosuficientes, líderes de nuestra propia vida, para que podamos influir en otras personas a ser líderes de su propia vida. Y de esa manera vamos a poder trabajar mejor en equipo, porque tú, sabiendo quién eres, y tú, viendo la seguridad en la otra persona de quién es, tú vas a respetarte a ti mismo y vas a respetar a esa persona y vas a aceptar quién es esa persona. Pero en este mundo no hemos aprendido ni a aceptarnos a nosotros mismos y nos quieren muchas veces este sistema imponer a que aceptemos a otras personas cuando ni siquiera nosotros mismos nos hemos aceptado. Se nos imponen muchas cosas, bien estratégicamente en esta sociedad, en la familia, se nos etiqueta. Por una palabra que pudiéramos haber dicho, se nos etiqueta. Por una acción se nos etiqueta. Muchas veces, miren amigos, yo soy psicóloga. Y muchas veces hay personas que no tienen un título, pero etiquetan. Por una actitud que vieron en una persona, ya lo etiquetaron, ya dijeron, esta persona es tal cosa. Entonces amigos, no tenemos por qué andar etiquetando a las personas. Sí podemos estudiarlas porque somos sabios, podemos analizar y observar. Y si ya nosotros nos hemos aceptado a nosotros mismos y nos conocemos y somos líderes de nuestra propia vida, pues entonces tengamos el valor de orientar a otras personas, no para aprovecharnos de esas personas y manipularlas para que hagan lo que nosotros decimos. No se trata de eso, sino para que esas personas se encuentren a sí mismas, sean ellas mismas, se amen, se acepten. Porque de eso se trata, es una cadenita. Y si nosotros nos ayudamos entre nosotros a conocernos, a saber quiénes somos, a despertar ese gran yo soy que está dentro de nosotros, que es nuestro inconsciente, vamos a vencer nuestros miedos. Vamos a saber quiénes somos y ante cualquier situación de la vida, vamos a saber qué hacer. Este es mi mensaje como psicóloga, como amiga de ustedes. Espero que estas palabras hayan podido ayudarles a todos ustedes que han podido estarme viendo en este momento. Y si no lo han hecho en este momento, pues ven después este video. Quiero decirles que les amo mucho y como ser humano, como mujer, como madre de 5 hijos que soy, como profesional de la psicología que soy, estoy en primer lugar comprometida conmigo misma, con mi familia, con la sociedad y también con el creador de todo lo que existe, de enseñarles a ustedes a ser líderes de su propia vida. Yo dejo esto hasta aquí y hasta pronto.